Buen día, a continuación le vamos a exponer nuestra práctica número 2, que se trata de molienda seca y tamizado en los granos de sea maíz, que es el maíz dentado. Lo vamos a hacer tanto en la harina comercial como también en una harina que la obtuvimos en clase. Este grupo está conformado pues por Carolina Monsalve, Gabriela Cárdenas, Paula Lozano y Yuleisi Escobar. Como objetivos en esta práctica tenemos el de realizar la molienda seca como una operación unitaria para la transformación de los cereales en la industria de alimentos. En nuestro caso, para la transformación del maíz dentado en la industria de alimentos. También está el de analizar el tamaño y distribución de las partículas que componen las harinas obtenidas en la molienda. Para nosotros, la harina obtenida a través del maíz dentado. El maíz dentado se dice que está compuesto por almidón blando y duro a los costados del grano. Este es cultivado especialmente para grano y ensilaje y se emplea principalmente en la alimentación animal. Pero en la época antigua se dice que este maíz también era cultivado para realizar o para la alimentación humana, para ellos sobreexistir en aquella época, y lo utilizaban para realizar arepas de maíz. En esta práctica se realizó 3 procedimientos, los cuales consistieron en molienda, el tamizado y contenido de humedad. La molienda, la cual es una operación unitaria que reduce el volumen promedio del maíz dentado. Este proceso de molienda seca pues consiste en la reducción del tamaño del grano y posterior cernido y clasificación a fin de separar las diferentes fracciones. De la molienda también se obtiene una importante variedad de productos, entre ellos cereales para el desayuno y harinas y sémolas. ¿Qué significa sémola? Sémola es como la harina gruesa que queda después de molerla, que esa también es utilizada para la elaboración de arepas de maíz o envueltos de maíz que comúnmente nosotros conocemos. Estas últimas pueden destinarse a la producción de cerveza, snack o para la preparación de polenta. La harina de maíz se emplea en la elaboración de productos también de panificados en las panaderías. Pues se dice que el germen, al igual que en la molienda húmeda, se separa y se destina a la extracción de aceite. En la industria, la molienda seca de maíz exigen granos duros que rinden grandes proporciones de fracciones gruesas, que en algunos casos pues se utilizan para lo ya mencionado, bien sea para arepas o para envueltos. Por tal motivo existe una preferencia para los maíces de tipo comercial fit, que se adaptan adecuadamente pues al proceso que se vaya a utilizar. Bueno, en el tamizado pues es un método físico que consiste en la separación de las mezclas o de partículas de diferentes tamaños en 2 o más fracciones, cada una de las cuales estará formado por partículas más uniformes que la mezcla original. Pues luego este material que no llega a atravesar los orificios, digámoslo así, del tamiz, se designa como rechazo, o la fracción positiva se designa como rechazo o fracción positiva, y el que no pasa el que pasa se llama tamizado o fracción negativa, usando más de un tamiz y colocándolos en una serie que puede determinar la medida del tamaño de partículas. Molienda por molinos de discos. Se procedió a pesar 200 gramos del cereal. Luego de esto pues se limpió y se clasificó cuántos granos dañados y cuántas impurezas traía los 200 gramos del maíz en diferentes platos, donde posteriormente pues se llevó a pesar para así poder determinar cuánto porcentaje de impureza y cuánto porcentaje de granos dañados tenía el maíz.
Luego de esta clasificación se llevó a pesar nuevamente el cereal para determinar o ver cuánto porcentaje de impureza y granos dañados había disminuido en el peso de los 200 gramos. Luego pues esto se llevó a moler y posteriormente pues mi siguiente compañera va. Bueno, para el tamizado de la harina del maíz dentado, lo que hicimos fue tomar los 183,6 gramos de harina del proceso anterior y luego se procedió a pesar tanto los tamices como los platos. Los tamices se organizaron de mayor a menor. Luego de esto, ya teniendo todo bien clasificado, procedimos a tamizar. En el proceso de tamizado, la harina que iba quedando en el fondo la llamábamos cernido y lo que iba quedando en el tamiz era para nosotros el rechazo. En este proceso se realizó el cernido, era el que se iba pasando por cada tamiz y este proceso se realizó para cada tamiz hasta llegar al más fino. Luego de esto, pues se retiraba y se pesaba. Esto se hacía por cada tamiz. Allí tomábamos, se registraban los datos y allí registrábamos el peso, el tiempo que gastamos por cada tamiz y la cantidad de rechazo y de cernido que obtuvimos. Y finalmente lo que hicimos fue pesar tanto el rechazo como el cernido acumulado. Para la metodología del análisis granulométrico, lo primero que hicimos fue que una vez obtenían nuestra harina, ya sea nuestra harina comercial o la harina que hicimos en clase, la colocamos en los tamices, los cuales estos se colocan de acuerdo a la luz de la malla y se ponen de manera decreciente. El más grande comienza terminando con el que tenga las líneas más diminutas. Esto nos ayuda a separar las partículas de las fracciones de mayor a menor tamaño en la harina. Una vez colocamos la masa en el tamiz, empezamos a ajustar la tamizadora, la cual le pusimos un ciclo número 9 y una potencia número 9 durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, procedemos a pesar cada tamiz con la harina que deja en rechazo el tamiz. Entonces sabemos que la harina que pasa, la harina que se sirve, es la harina que nos interesa y la harina que queda en el tamiz es la harina de rechazo. Entonces procedemos a pesarla. Registramos los datos en nuestra tabla y ya por último vamos a ver. Contenido de harina de maíz y harina obtenida. Para este procedimiento, lo primero que se hizo fue pesar la muestra, 3 gramos de cada una de las harinas. Seguidamente se llevó a la balanza de humedad a unas condiciones de temperatura de 110 gramos en un tiempo de 60 minutos. Seguidamente se registró tanto el porcentaje de humedad de las harinas como el peso de estas. Molienda por molinos de discos. Los resultados obtenidos en la experiencia se tabularon en la siguiente tabla, donde se incluyó pues el peso inicial del maíz, las impurezas, el maíz dañado y peso final de la harina para los cálculos posteriores. En la tabla podemos encontrar el peso inicial, las impurezas, el maíz dañado y la harina final obtenida. En el peso inicial pues tenemos 200 gramos, en las impurezas la cantidad de impurezas que contenía el maíz era de 0,2 gramos y el porcentaje fue de 0,1%. La cantidad de maíz dañado fue de 3,2 gramos, el porcentaje final fue de 1,6 y de la harina pues se tiene la harina obtenida que fue 183,6 gramos. La pérdida que quedó pues en el molino fue de 16,4 gramos y el porcentaje fue de 8,932%. También se dice que la FAO en el 2013 la molienda seca se practicaba de forma artesanal y fue la primera técnica aplicada por diversas culturas en las cuales se obtenían productos derivados del maíz, las cuales se encargaron de introducir y aclimatizar las plantas pues en las regiones.
Sus principales productos eran la harina sémola, la harina gruesa del maíz para la elaboración de arepas, y también se utilizó para la fabricación de bebidas, alimentos y cereales. La determinación de contenido de impurezas y granos dañados es importante porque proporciona información sobre las condiciones para el almacenamiento y las del producto. Y además se logra establecer la merma de los costos a pagar por el lote de grano recibido. Los métodos que se emplean pueden ser mecánicos o manuales, que en este caso pues nosotros aplicamos fue el manual. En la tabla se observan los datos del tamizado de la harina del maíz dentado. Para cada tamiz, que fueron los 4, se registraron los datos, tanto el peso inicial, el número de pasadas, el tiempo inicial y el tiempo final. También se tomaron los gramos de rechazo y de cernido que se obtenían por cada tamiz, y se obtuvo el porcentaje de rechazo y el porcentaje de cernido. El porcentaje de rechazo fueron el porcentaje de pérdidas que se obtuvo por cada tamiz, y el cernido, pues el porcentaje de rendimiento que se obtuvo en cada uno. Como podemos observar, en el primer tamiz inició con un peso de 183,6 gramos y obtuvo un porcentaje de rendimiento de 77,83% y un porcentaje de pérdidas del 22,17%. Y tuvo un tiempo final de 9 minutos. Para el segundo tamiz, su peso inicial fue de 142,9 gramos y su porcentaje de rendimiento fue del 98,5%. Su porcentaje de pérdidas fue el del 1,5%. En este pues se tardó 1 minuto. En el tercer tamiz, su peso inicial fue de 140,7 gramos y se obtuvo un porcentaje de rendimiento del 98,65% y un porcentaje de pérdidas de 1,35%. En este se tardó 7 minutos. En el último tamiz, que fue en el de donde más tiempo se demoró, porque se demoró casi 1 hora, este entró con 138,8 gramos y se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 64,8% y un porcentaje de pérdidas de 35,2%. En el último tamiz, que fue donde ya obtuvimos el cernido final, pues se puede observar que se obtuvo 90 gramos de cernido y se obtuvo menor cantidad a comparación de lo que ingresó, ya que pues aquí fue donde obtuvimos ya la harina con una textura más homogénea y más fina. ¿Por qué es importante tamizar la harina? Al realizar este proceso de tamizado, pues eliminamos los grumos que se causan por la humedad del ambiente o por el empaquetado, y al pasarlas por el tamiz, las partículas de la harina no solo se separan, sino que también se airean, y pues este punto de aire es el que nos va a ayudar a que el producto final resulte un poco más esponjoso. Bueno, en los resultados y discusiones de nuestros análisis granulométricos, como habíamos dicho al principio, tenemos 2 tablas. Una tabla, que es nuestra tabla número 3, son los datos obtenidos a través del análisis que le hicimos a la harina del maíz comercial, en donde cada una de sus columnas nos dicen cuál es la luz de la malla, nos dan el peso que registramos en clase y también el peso del tamiz, el cual, si realizamos una resta entre estos dos, pues nos da la diferencia de harina. Esta harina es la harina que quedó en el tamiz, o sea, es la harina de rechazo. Y la harina cernida es la harina que pasó al siguiente tamiz. Entonces, una vez teniendo esto, comenzamos a determinar cuál es nuestra masa de rechazo y cuál es nuestra masa de cernida. Aquí en la harina comercial nos podemos dar cuenta que solamente 1,83 gramos quedó en el tamiz y 48,17 gramos pasaron al siguiente tamiz. Debemos destacar de que al inicio nosotros pesamos 50 gramos de nuestra harina y esta pues pasó por cada uno de los diferentes tamices. También realizamos nuestro porcentaje de rechazo y nuestro porcentaje de cernido y sus porcentajes
de acumulado de cada uno de ellos. Para el caso de la harina de maíz obtenido en clase, tenemos la misma tabla, pero ya con datos diferentes. Aquí en esta nos podemos dar cuenta de que los gramos del maíz cernillo fueron de 46,24 gramos y la masa del maíz de rechazo, de la harina de maíz de rechazo, fue un 3,76. Y en sus porcentajes, pues también los sacamos de acuerdo pues a los datos que obtuvimos. Una vez teniendo estas tablas, pues ahí sí nos procedemos a hacer las gráficas en las cuales pues vamos a realizar un análisis más profundo. En las gráficas, pues aquí podemos notar la gráfica 1, que es la gráfica de la harina del maíz comercial, y la gráfica 2, que es la harina de maíz obtenido en clase. Aquí nos podemos dar cuenta de que estas gráficas son similares. Estos porcentajes son inversamente proporcionales, tanto el porcentaje de rechazo como el porcentaje de cernillo. Cuando el porcentaje de cernillo disminuye, este disminuye al disminuir la luz de la malla, es decir, a medida que va pasando esta harina por cada una de esos tamices, o también al aumentar el número de tamices. El porcentaje retenido de la harina de maíz comercial es aquel que va de manera decreciente. Entonces, como nos lo dice, el análisis va disminuyendo a medida que el tamiz va aumentando. Entonces, cuando comenzamos con el tamiz número 1, vemos que comienza a bajar, pero ya después llega a una manera constante en donde pues ya no obtenemos maíz de rechazo. Al igual que en la parte del maíz cernillo, de la harina de maíz cernillo. Esta va creciendo a medida que va aumentando los tamices, pero ya después llegan de una manera constante. Ambas tienen el mismo comportamiento, tienen un comportamiento similar, pero al inicio se muestra mayor finura en los granos del maíz comercial, ya que estos desde el comienzo inician ya de una manera diferente a como inicia el que obtuvimos en clase. En la gráfica número 3 y número 4, también pues realizamos la comparación en donde podemos ver la masa de rechazo y la masa de cernillo de cada una de nuestras harinas. Entonces podemos notar que en el tamiz 1, aunque ambas iniciaron con 50 gramos, en el tamiz 1 de la harina comercial obtuvimos un 48,17 gramos de harina cernida. Si lo comparamos con la harina de clase, acá obtuvimos un 46,24, obtuvimos menos harina cernida. ¿Por qué? Porque los granos de la harina comercial son más finos que los de obtenido en clase. Pero eso también se debe tanto a la humedad que tenga pues nuestra harina. Como esta hasta ahora estaba en el proceso de molienda, pues tiene mayor humedad al de la harina comercial, que a este pues ya le hacen secado y otras operaciones para obtener esta harina. También nos damos cuenta que en el tamiz número 9, en ninguna de las dos vamos a obtener ni masa de rechazo ni masa de cernillo. Y ya en el tamiz número 8, pues ya los porcentajes son mínimos, solamente que no vamos a obtener masa de rechazo. El método, algo que hay que tener en cuenta también es que el método de control, este es un método para controlar el proceso de la molienda. Con este análisis es que la empresa o la industria puede controlar el método que se le está realizando para obtener nuestra harina. También algo que hay que resaltar es que este método es sencillo para clasificar la harina que nosotros queremos según su finura, ya que aquí nos van mostrando el porcentaje de cernillo que nos equivale a cuánta harina tenemos según el tamiz que le estamos realizando. Bueno, para el contenido de humedad se realizó una gráfica del porcentaje de humedad de harina de maíz y harina obtenida, donde se puede observar que la harina de maíz comercial tuvo un porcentaje de humedad del 14,20% y la harina obtenida un valor del 15,09% de humedad. Según Romero Suárez, realizó un estudio
sobre la caracterización de la harina de maíz, donde determinó que el contenido de humedad de la harina de maíz tuvo un valor de 11,41%. El contenido de humedad en un alimento es un índice de salubridad del producto. Por otra parte, el control de humedad es un factor decisivo en muchos procesos, como son la molienda de cereales, el mezclado de productos sólidos finos, en la elaboración del pan, entre otros. Asimismo, en la evaluación de muchos procesos industriales, es de gran importancia conocer el contenido de humedad de los productos o materias primas para formular el producto y evaluar la pérdida durante el proceso. Como conclusiones, tenemos que mediante esta práctica se pudo determinar que la molienda es una de las operaciones básicas fundamentales en la industria alimentaria que permiten modificar físicamente la materia prima, reduciendo el tamaño y descomponiéndola en partículas más pequeñas. También tenemos que los procesos de molienda y tamizado de distintos materiales alimentarios se pudo conocer y comparar así la eficiencia de estos procesos, lo cual no solo va a depender del material a procesar, sino de las características del equipo. Como vimos, los materiales que se molieron en el molino de discos obtuvieron tamaños de partículas más pequeños. Como recomendaciones tenemos que es importante en la parte de molienda que a la semilla se le pueda hacer una adecuación, ya sea agregando agua por vapor de agua para que la semilla ablande y así sea más rápido el proceso de obtención de harina. Los tamices deben encontrarse en perfecto estado, por lo que se revisará que no presenten ninguna interferencia en dicho proceso. Bueno, y ya para terminar, pues aquí tenemos el cuestionario de las preguntas que nos estaban haciendo al final de la práctica, en donde nos dicen en qué proceso agroindustrial tiene ese proceso de tamizado, y aquí pues nosotros explicamos que en la industria de alimentos el proceso de tamizado forma parte del control de la calidad que permite comercializar el producto para obtener unas texturas suaves durante la preparación de los alimentos, como en salsas, sopas, papillas. Se emplea pues la parte del tamizado y también en otros procesos más. También nos preguntan que podemos sustentar la importancia de la molienda en una industria, de qué se depende la calidad de las harinas, y esta es una de las que depende, pues gracias al análisis granulométrico lo podemos determinar. Nos dicen que describan diferentes tamices que se emplean en la industria de alimentos, cuál es la importancia de esta operación del tamizado en la industria de cereales, y así nos van preguntando, y pues aquí tenemos nuestras respuestas. También tenemos la bibliografía, y aquí colocamos un anexo de las fotos comparándolas pues una de la otra ya de manera más visual. Aquí tenemos nuestra harina comercial y aquí nuestra harina obtenida en clase. Podemos notar que esta harina pues es más fina en cuestión de tamaño, porque aquí ambas pesan 50 gramos, pero cuando lo colocamos en el tamiz, una rebosó el tamiz y en cambio la otra sí hubo hasta espacio para llenar. También podemos notar el color. Esta ya es un amarillo más como beige clarito y esta ya es un color crema. Aquí pues son los tamices. Este es el tamiz en que la luz de la malla es 2 milímetros. Podemos notar que en la harina comercial hubo poco harina de maíz de rechazo, ya que la harina de maíz obtenida en clase, obtuvimos un mayor porcentaje de rechazo. Eso se debe también pues a que aquí se formaron gránulos, bolitas de harina. Esto también debe a la humedad. Aquí pues sí, ya fue menos cantidad que quedó. Aquí pues vemos la harina comercial y la harina obtenida en clase. Ya podemos notar que aquí esto está se ven más finas, estas se ven como más cremositas. Y ya, muchísimas gracias.